Hola, en este vídeo haré un par de ejemplos de migraciones con el CLI de Sequelize ORM. Las migraciones son algo así como un control de versiones de nuestra base de datos, así como una abstracción de la misma hecha con un lenguaje de programación, en este caso JavaScript. Vale, veamos. Copiamos el proyecto anterior que se llama CLI Sheets a CLI Migrations. Lo abrimos con Visual Studio Code. Vale, este es el proyecto que tenemos aquí, nuestra aplicación con dos modelos address y users, una carpeta database donde podemos encontrar dos migraciones que se han generado automáticamente al crear los modelos. Los voy a eliminar. Tenemos nuestros seeders para rellenar la base de datos con valores de prueba. Bueno, no sé. Tenemos nuestro servidor express, que esto lo voy a cambiar en vez de sync authenticate. Y esto lo quito para que básicamente no me generen las tablas desde aquí. Tenemos importante Sequelize RC que nos dice, bueno, no dice a nosotros, no, dice a la Sequelize CLI donde se encuentra la carpeta con migraciones, así como de seeders, modelos y database. Bueno, el archivo de configuración. Vale, ¿qué más? Vale, vamos a teclear Sequelize CLI db migrate para empezar. Esto nos genera una tabla Sequelize meta donde se guardarán nuestras migraciones. Esto lo vamos a configurar o podemos configurarlo desde aquí, igual que lo hicimos con sheets, pero en vez de sheets configurar migraciones. Entonces ponemos migration storage Sequelize. Digamos, la otra opción es JSON. Y si lo ponemos en JSON tenemos que especificar algo así, pues parecido a esto. El archivo donde queremos guardar las migraciones. Ponemos el table name, por ejemplo, a migrations, para que se aparezca esto. Vamos aquí, sheets. Vale, básicamente nos migrará, digamos, nos guardará nuestras migraciones en la base de datos en una tabla que se llama migrations. Esta la vamos a eliminar. Y vamos a crear nuestra primera migración. Para crear una migración de la forma fácil, lo suyo sería, digamos, cuando creamos un modelo, es la forma fácil de crear una migración. Por ejemplo, hacemos Sequelize CLI, model generate. Le ponemos un nombre que se llame, por ejemplo, users. No, user tenemos ya post. Con atributos bootes, que sea title, string y body text. Lo ejecutamos y nos crea tanto el modelo dentro de la carpeta modelos como una migración dentro de la carpeta migrations con este nombre. En el nombre, igual que pasa con seeders, te añade el año, el mes, la fecha y la hora. Bueno, la hora y los minutos codificados así un poco. Vale, vamos a verlo. Esta es la migración que se ha generado. Digamos, ya pone todos los campos. Por ejemplo, ID, title, body y created at, updated at. Curiosamente, en la base de datos lo tenemos especificado que sea a falso
y underscore true, pero sin embargo nos crea generación, digamos, migraciones así. Algo que en mi opinión no debería de pasar, pero bueno. Vale, digamos, ahora mismo no tenemos nada aquí, no tenemos nada. Para hacerlo, para migrarlo, hacemos SQLite Elite db migrate. Nos migra esto. Vamos a verlo. Nos crea, como hemos especificado, la tabla migrations donde añade en name el archivo. Create post. Y aquí nos crea en sí la tabla posts con ID, title y body. Vale, esta es la forma fácil de crear migración. Digamos, si queréis crear una tabla, simplemente creáis un modelo y ya te genera automáticamente una migración para este modelo. Vale, vamos a crear una migración digamos, en sí de este modo: npx SQLite CLI migration generate, y solo tengo que proporcionar el nombre. Por ejemplo, create user table. Nos crea la migración aquí, y esta migración es bastante bien diferente, que solo tiene una pequeña plantilla para crear la tabla con el único parámetro ID. De hecho, no pone ni primary key ni nada por el estilo, así que lo tenemos que rellenar nosotros. Ponemos ID que sea type SQLite integer sería primary key true, auto increment true, básicamente la típica clave que sea ID, y allow null false. Vale, nos falta el name, type SQLite string, allow null false. Podemos también añadir, por ejemplo, default value Anton, un valor por defecto. Y faltaría age, type SQLite integer y allow null false. Bueno, esto creo que sería suficiente. Digamos, tenemos tres campos: ID, name y type. Parecido que aquí. De hecho, lo puedes copiar de aquí si queréis, cuando creáis un modelo, de cualquier modelo. El tema de ID, que es un poquito más complicadillo. Y para generarlo, ejecutamos db migrate y nos crea la tabla. Users, ID, name, age. Si os habéis equivocado en algo, podéis hacer undo y deshacer la última migración. En este caso, posts. Si queréis, por ejemplo, deshacerlas todos, por ejemplo, podéis hacer undo all y deshace todas las migraciones. Es decir, ahora no tenemos nada absolutamente, excepto la tabla migrations, que no tiene nada. Bien, vamos a migrar esto otra vez. Ya tenemos nuestras dos tablas aquí, posts y users. Vale, nos falta la migración para la tabla addresses. Hacemos db migration generate name create table addresses. Esto sería un poquito más complicado porque tiene una clave foránea. Vale, tenemos la misma plantilla. Vamos a copiar un poquito todo esto de aquí y lo pegamos aquí. Pasa esto, en vez de name sería street y esto sería addresses.
Y lo único que tenemos que añadir es la clave foránea, user ID. Lo tenemos declarado de esta forma, belongs to model user residente, y la clave foránea user ID. Por eso lo ponemos como user ID. Sería del tipo integers, dice integers, no puede ser nulo, y tenemos que poner la referencia. Referencias al modelo users, a la tabla users, aquí ID, y además on delete cascade y on update que no teníamos antes. Digamos, cuando eliminamos un usuario se eliminará también la dirección que le pertenece. Vale, tenemos ID street user ID y la clave foránea. Aquí todo parece perfecto. Lo ejecutamos con dbmigrate. Se nos crea esta tabla. Miramos aquí y vemos addresses, street, user ID, users, posts. Vale, para probarlo vamos a rellenar la base de datos con dbsheet all. Se nos crean los sheets. Aquí vemos que se han creado todos los sheets. Tenemos nuestras direcciones, nuestros usuarios. Bueno, en el post no hemos creado nada. Y nuestro proyecto pues se ve básicamente, bueno, aquí de hecho ya lo tengo abierto, no funciona. PM run, pero voy a abrir otra pestaña aquí. A ver si funciona ahora. Vale, como teníamos antes, básicamente estas son las direcciones, estos son los users. Lo que teníamos antes, básicamente. Vale, y por último voy a crear una migración más para añadir, por ejemplo, si en algún momento se te olvida de añadir pues unos campos a la base de datos, puedes añadirlos con una migración. Migration generate name, por ejemplo, at city and country to table. Y vamos a añadir ciudad y country to address table. No, table. Pero bueno, añadimos, ponemos un nombre descriptivo. Y aquí vemos la plantilla. Aquí lo siento, no voy a copiar todo esto. Voy a ir al manual que lo tengo aquí puesto. Esto sería la migración para añadir nuevos campos. Vamos aquí, lo pegamos todo y lo explico. Esto devuelve una promesa. Aquí añadimos un campo y aquí otro. Aquí añadimos un campo. Aquí no, perdón. Aquí eliminamos un campo y hay otro. Vamos a poner esto bien. Esto sería addresses. Sería, a ver. Trabajamos con la tabla addresses. Digamos, vamos a añadir dos campos a la tabla addresses. Uno sería city y otro sería country. Por ejemplo, le ponemos también que sea default value. La ciudad sería Madrid. Y aquí default value sería, por ejemplo, Spain. Y aquí lo mismo. Cuando hacemos el down, eliminamos este campo. Y este sería country. Eliminamos las dos campos, las dos columnas, perdón. Esto sería para crear campo city. Esto sería para crear el campo country.
Pero bueno, básicamente se entiende. Aquí, pues eso, añadimos un campo, otro, y aquí cuando hacemos el rollback, lo removemos. Hacemos dbmigrate. Y tenemos dos campos nuevos en la tabla de direcciones, que sea city y country. Por ejemplo, ya hacemos un rollback. Ya no los tenemos. Y poco más. Esto es las migraciones. Que yo sepa funcionan todos igual en casi todos los frameworks. Pues podemos migrar, podemos crear tablas, podemos añadir campos y se crea, digamos, y se suele tener pues una tabla pues con constancia de estas migraciones. Así sabemos cuándo y quién ha creado, por ejemplo, una tabla, un campo, yo que sé, cosas así. Y nada, espero que os sirva y a seguir aprendiendo. Un saludo.